Historia del arte. El arte romano. La Edad de Oro. El Foro Romano era el corazón del imperio, el pilar del mundo antiguo. Aquí se fundó Roma. Desde aquí se regía el mundo desde que la pequeña ciudad-estado se extendió, en el transcurso de pocos siglos, para formar el mayor imperio que jamás haya existido sobre suelo europeo. La Roma primitiva, cuando aún era una ciudad básicamente rural, se desarrolló bajo la influencia de la cultura etrusca. La loba famosa del Capitolio es obra de un artista etrusco del siglo V a.C. Se dice que el legendario fundador de Roma, Rómulo, y su hermano gemelo Remo, fueron amamantados por una loba que de ese modo pasó a convertirse en símbolo de la ciudad. La estatua de bronce es una de las obras cumbre del arte etrusco. Su particular apariencia se asienta en su realismo y en la severidad de sus formas arcaicas. Los niños son una adición renacentista. Después de los etruscos fueron los artistas griegos quienes trabajaron para los romanos. La cultura global del Imperio Romano fue influida poderosamente por el ejemplo de los griegos. Los romanos creían que su propia cultura era una selección de los mejores y más bellos trabajos creados por los griegos. En el periodo de máxima expansión del imperio, el siglo II después de Cristo, el emperador Adriano decidió deliberadamente poner fin a futuras conquistas. El muro de Adriano, construido a través de Escocia, es solo un ejemplo de las fronteras fortificadas con las que el emperador, en el transcurso del tiempo, rodeó virtualmente a todo el imperio. En cualquier lugar donde mares y ríos no proporcionasen protección natural, se construían murallas, contra los germanos en el Rin y en el Danubio, contra los partos en el Éufrates, incluso contra las tribus del desierto en el fuerte del Sáhara. De ese modo el imperio se cerró y se fortificó contra los bárbaros. Para sus habitantes el imperio era la quinta esencia de la civilización. Las legiones romanas vigilaban las inacabables fronteras desde Escocia hasta el norte de África, desde el Mar Negro hasta España. Proporcionaban seguridad a un vasto imperio donde gentes de diversas razas convivían con armonía. Griegos y egipcios, nómadas africanos, sirios, judíos, iberos, galos, germanos. En el siglo III la integración había llegado tan lejos que Caracalla fue capaz de dar a todos los habitantes libres del imperio la categoría de ciudadanos. Se podría decir que era una obra de arte política. La protección contra los enemigos externos iba avanzando en paralelo con la organización interior.
El enorme imperio estaba abierto y comunicado a través de una única red de transportes. La destreza de la ingeniería romana superaba todos los obstáculos naturales. Las altas montañas, las profundas depresiones, los grandes ríos. Muchas de las actuales carreteras europeas están construidas sobre los viejos fundamentos romanos. Los romanos eran maestros en la construcción de carreteras. Una red de rutas directas se extendía por todo el país uniendo las innumerables ciudades unas con otras. Lo que originariamente tenía un propósito militar pronto se convirtió en la arteria de la civilización y la cultura. Familias. La ceremoniosa procesión recuerda las innumerables fiestas y sacrificios en honor de los dioses que se celebraban en el Imperio Romano. La piedad del emperador representaba una garantía de bienestar para el Estado y los ciudadanos. Estos arcos recuerdan las hazañas del emperador, sus victorias en los campos de batalla y los desfiles triunfales en que el botín y los prisioneros atravesaban la ciudad. El arco de Tito estuvo coronado antiguamente por el carro dorado triunfal del emperador. Acababa de conquistar Jerusalén y destruido su templo. Los soldados llevan consigo el candelabro de 7 brazos, un objeto sagrado de los judíos, traído desde el templo, y lo muestran como botín en su desfile triunfal por las calles de Roma. El victorioso emperador entra en la capital triunfante como un dios. La diosa Victoria sostiene un laurel para depositarlo sobre su cabeza. En sus columnas de 50 metros de altura se elevan las estatuas de los emperadores victoriosos, casi literalmente hasta el cielo, en virtud de sus grandes hazañas. En la columna de Trajano, un borde en relieve de 250 metros de longitud relata las campañas contra los dacios, la actual Rumanía. Los relieves están tallados alrededor de la columna como si se tratase de una película cinematográfica. El emperador y su ejército cruzaron el Danubio en barco. El sometimiento del orgulloso rey de Dacia era imprescindible para continuar la expansión de la civilización romana. Los legionarios se abrieron paso a través de los espesos bosques, araron campos y recolectaron grano. Construyeron una magnífica red de carreteras a través del país y comenzaron la construcción de ciudades fortificadas. El emperador es omnipresente como comandante supremo, pero nunca interviene personalmente en la lucha. Las imágenes ensalzan sus incomparables cualidades de líder. Con todo, las imágenes se presentan como informes, algo así como un boletín de guerra del emperador. Los restos mortales del emperador descansan bajo el pedestal de la columna. En otro friso de casi 3 metros de altura y también en el foro de Trajano se proclama un mensaje muy diferente. El emperador, bajo una fanfarria de trompetas, conduce a sus tropas como un segundo Alejandro. Los romanos, representados como una fuerza de la naturaleza, caen sobre los bárbaros aplastándolos como a un rebaño. La exaltación de la violencia y la fuerza bruta también formaba parte del mito que rodea al emperador.
Los emperadores consideraban la construcción y renovación de los templos como su deber más sublime. El gran templo de mármol dedicado a Marte, dios de la guerra, era uno de los muchos templos dedicados a los dioses que los emperadores mandaban construir. El emperador no era solo el comandante en jefe del ejército, también era el sumo sacerdote del imperio, el pontífice máximo. El emperador mismo ofrecía los sacrificios del Estado. Él era responsable de la benevolencia de los dioses y de la tutela que ejercían sobre el Estado romano. El Senado, las ciudades del imperio y las provincias construían templos constantemente en honor de los emperadores deificados. En cada pueblo eran el punto central del culto imperial. Era aquí donde tenían lugar los sacrificios para el emperador, los suntuosos festines, procesiones y juegos que duraban días. En Nimes se conserva uno de estos templos imperiales. Un edificio axial sobre un alto podio y con una antecámara de columnas, reminiscencia de los arcaicos templos etruscos. De todas formas, los capiteles corintios y el techo artesonado son típicos de la arquitectura griega. La absoluta precisión de cada detalle quería mostrar los grandes esfuerzos hechos en favor de los dioses. En el interior del templo descansan las colosales imágenes de culto del emperador. La famosa Gemma Augustea retrata al emperador en este nuevo papel de dios-estado. Como Júpiter, ocupa su trono junto a la diosa Roma. A sus pies, los bárbaros, las personificaciones del cielo y la tierra, le miran fijamente mostrando su admiración. El culto al emperador dio cohesión al estado multirracial. En la lejana Djémila, la Argelia actual, estaba el gran templo dedicado al emperador Septimus Severus y su familia. Sus salas de columnas, arcos triunfales y fuentes proporcionaban un magnífico marco a las festividades imperiales. Cada ciudadano romano, fuese africano o germano, se podía integrar en el sistema político del poder romano, participando en las celebraciones en honor del emperador deificado. Sin embargo, personalmente los emperadores se hacían representar mientras vivían sin ningún atributo de la divinidad. Augusto, ahora un anciano, es aún retratado como una belleza inmortal. Las formas clásicas de su rostro le dan un aura majestuosa e inaccesible. Bastante diferente es este retrato de Vespasiano. Se veía a sí mismo como un emperador del pueblo y para el pueblo. Su anciano rostro irradia energía y autoridad natural. Un siglo después, el filósofo y emperador Marco Aurelio nos muestra en su retrato una distancia aristocrática y una sofisticación características. Su superioridad se basaba en su progreso intelectual. Una generación más tarde, Caracalla llega con su imagen de emperador soldado, pelo corto y desarreglado, barba y una siniestra expresión de mando. Los peinados y vestiduras de los emperadores y emperatrices determinaban la moda, y su imitación por todo el imperio producía en los ciudadanos un sentimiento de autoestimación. No importa lo complicados que fuesen los rizos del peinado de la princesa imperial, las damas los copiaban incluso en las distantes provincias de Siria y Egipto.
familias. La ceremoniosa procesión recuerda las innumerables fiestas y sacrificios en honor de los dioses que se celebraban en el Imperio Romano. La piedad del emperador representaba una garantía de bienestar para el Estado y los ciudadanos. Estos arcos recuerdan las hazañas del emperador, sus victorias en los campos de batalla y los desfiles triunfales en que el botín y los prisioneros atravesaban la ciudad. El arco de Tito estuvo coronado antiguamente por el carro dorado triunfal del emperador. Acababa de conquistar Jerusalén y destruido su templo. Los soldados llevan consigo el candelabro de 7 brazos, un objeto sagrado de los judíos, traído desde el templo, y lo muestran como botín en su desfile triunfal por las calles de Roma. El victorioso emperador entra en la capital triunfante como un dios. La diosa Victoria sostiene un laurel para depositarlo sobre su cabeza. En sus columnas de 50 metros de altura se elevan las estatuas de los emperadores victoriosos, casi literalmente hasta el cielo, en virtud de sus grandes hazañas. En la columna de Trajano, un borde en relieve de 250 metros de longitud relata las campañas contra los dacios, la actual Rumanía. Los relieves están tallados alrededor de la columna como si se tratase de una película cinematográfica. Familias. La ceremoniosa procesión recuerda las innumerables fiestas y sacrificios en honor de los dioses que se celebraban en el Imperio Romano. La piedad del emperador representaba una garantía de bienestar para el Estado y los ciudadanos. Estos arcos recuerdan las hazañas del emperador, sus victorias en los campos de batalla y los desfiles triunfales en que el botín y los prisioneros atravesaban la ciudad. El arco de Tito estuvo coronado antiguamente por el carro dorado triunfal del emperador. Acababa de conquistar Jerusalén y destruido su templo. Los soldados llevan consigo el candelabro de 7 brazos, un objeto sagrado de los judíos, traído desde el templo, y lo muestran como botín en su desfile triunfal por las calles de Roma. El victorioso emperador entra en la capital triunfante como un dios. La diosa Victoria sostiene un laurel para depositarlo sobre su cabeza. En sus columnas de 50 metros de altura se elevan las estatuas de los emperadores victoriosos, casi literalmente hasta el cielo, en virtud de sus grandes hazañas. En la columna de Trajano, un borde en relieve de 250 metros de longitud relata las campañas contra los dacios, la actual Rumanía. Los relieves están tallados alrededor de la columna como si se tratase de una película cinematográfica. El emperador y su ejército cruzaron el Danubio en barco. El sometimiento del orgulloso rey de Dacia era imprescindible para continuar la expansión de la civilización romana. Los legionarios se abrieron paso a través de los espesos bosques, araron campos y recolectaron grano. Construyeron una magnífica red de carreteras a través del país y comenzaron la construcción de ciudades fortificadas. El emperador es omnipresente como comandante supremo, pero nunca interviene personalmente en la lucha.
Las imágenes ensalzan sus incomparables cualidades de líder. Con todo, las imágenes se presentan como informes, algo así como un boletín de guerra del emperador. Los restos mortales del emperador descansan bajo el pedestal de la columna. En otro friso de casi 3 metros de altura y también en el foro de Trajano se proclama un mensaje muy diferente. El emperador, bajo una fanfarria de trompetas, conduce a sus tropas como un segundo Alejandro. Los romanos, representados como una fuerza de la naturaleza, caen sobre los bárbaros aplastándolos como a un rebaño. La exaltación de la violencia y la fuerza bruta también formaba parte del mito que rodea al emperador. Los emperadores consideraban la construcción y renovación de los templos como su deber más sublime. El gran templo de mármol dedicado a Marte, dios de la guerra, era uno de los muchos templos dedicados a los dioses que los emperadores mandaban construir. El emperador no era solo el comandante en jefe del ejército, también era el sumo sacerdote del imperio, el pontífice máximo. El emperador mismo ofrecía los sacrificios del Estado. Él era responsable de la benevolencia de los dioses y de la tutela que ejercían sobre el Estado romano. El Senado, las ciudades del imperio y las provincias construían templos constantemente en honor de los emperadores deificados. En cada pueblo eran el punto central del culto imperial. Era aquí donde tenían lugar los sacrificios para el emperador, los suntuosos festines, procesiones y juegos que duraban días. En Nimes se conserva uno de estos templos imperiales. Un edificio axial sobre un alto podio y con una antecámara de columnas, reminiscencia de los arcaicos templos etruscos. De todas formas, los capiteles corintios y el techo artesonado son típicos de la arquitectura griega. La absoluta precisión de cada detalle quería mostrar los grandes esfuerzos hechos en favor de los dioses. En el interior del templo descansan las colosales imágenes de culto del emperador. La famosa Gemma Augustea retrata al emperador en este nuevo papel de dios-estado. Como Júpiter, ocupa su trono junto a la diosa Roma. A sus pies, los bárbaros, las personificaciones del cielo y la tierra, le miran fijamente mostrando su admiración. El culto al emperador dio cohesión al estado multirracial. En la lejana Djémila, la Argelia actual, estaba el gran templo dedicado al emperador Septimus Severus y su familia. Sus salas de columnas, arcos triunfales y fuentes proporcionaban un magnífico marco a las festividades imperiales. Cada ciudadano romano, fuese africano o germano, se podía integrar en el sistema político del poder romano, participando en las celebraciones en honor del emperador deificado. Sin embargo, personalmente los emperadores se hacían representar mientras vivían sin ningún atributo de la divinidad. Augusto, ahora un anciano, es aún retratado como una belleza inmortal. Las formas clásicas de su rostro le dan un aura majestuosa e inaccesible.
Bastante diferente es este retrato de Vespasiano. Se veía a sí mismo como un emperador del pueblo y para el pueblo. Su anciano rostro irradia energía y autoridad natural. Un siglo después, el filósofo y emperador Marco Aurelio nos muestra en su retrato una distancia aristocrática y una sofisticación características. Su superioridad se basaba en su progreso intelectual. Una generación más tarde, Caracalla llega con su imagen de emperador soldado, pelo corto y desarreglado, barba y una siniestra expresión de mando. Los peinados y vestiduras de los emperadores y emperatrices determinaban la moda, y su imitación por todo el imperio producía en los ciudadanos un sentimiento de autoestimación. No importa lo complicados que fuesen los rizos del peinado de la princesa imperial, las damas los copiaban incluso en las distantes provincias de Siria y Egipto. El busto de Comodo es una obra cumbre de la escultura de Roma. La piel de león, la clava y las manzanas de las Hespérides definen al emperador como un nuevo Hércules. Del mismo modo que el héroe mítico conquistó a las Amazonas, Comodo desafió a los enemigos de Roma e impuso un nuevo orden en el mundo. Por lo menos eso nos describen los poetas y escultores de la corte. En la vida real, Comodo mataba osos, hipopótamos y jirafas desde un ventajoso punto del Coliseo, e incluso hacía apariciones como gladiador. Este retrato, sin embargo, está bastante libre de los adornos mitológicos de Hércules. Aquí el emperador aparece como un elegante aristócrata y filósofo, como su padre Marco Aurelio. La vida en las villas era en principio un escape de la gran ciudad, Roma. Para los aristócratas constituían una liberación de la política y los negocios. Eran oasis de tranquilidad rural. El lujoso mundo privado aislaba de la realidad cotidiana. Aquí podían olvidarse todas las preocupaciones. En las grandes villas las paredes se adornaban con murales que reflejaban fantasías arquitectónicas de templos griegos y lujosos palacios. Estancias que despertaban la imaginación y eran capaces de trasladar a los habitantes de la casa a otro mundo. En las cornisas hay exvotos y máscaras. La gente no está aquí para ser vista. Solo las aves exóticas muestran que estamos cerca de un jardín. El enigmático fresco pictórico de una sala de la Villa del Misterio en Pompeya nos muestra el mundo de Baco y sus fieles.
Mujeres y niños de la familia se entremezclan con las figuras míticas de los frescos. Imágenes de un festín dionisíaco y rituales místicos dominan sobre la realidad. Las figuras míticas se han introducido directamente en el mundo de los habitantes de la villa. El viejo sileno tocando la lira permanece próximo a la mujer en la mesa de sacrificio. Otro sileno está introduciendo a los niños en los secretos del oráculo del vino. Entre ellos está una mujer con su manto ondulado mientras huye de Dionisos, el dios de los borrachos, y sus misterios. Las grandes villas estaban situadas en medio de parques extensos. Muchos ciudadanos de clase media tenían también pequeños jardines. La casa romana se cerraba al exterior, sin embargo, pasillos y columnas abrían el camino a jardines interiores. En una villa de la emperatriz Livia se encontró un recinto subterráneo cuyas paredes estaban adornadas con maravillosos murales de jardines. Un jardín de ensueño, donde florecían árboles exóticos, flores y faunos. Aves de gran colorido revoloteaban entre ellos. Un paraíso dibujado en miniatura donde el arte intenta usurpar la belleza a la naturaleza. En las volutas del techo aparecen fantasías bucólicas en finos relieves de estuco. Los contornos difuminados y la forma en que los edificios surgen de la niebla, poco más que siluetas, ponen de relieve las cualidades oníricas de estas proyecciones ideales. El anhelo de la vida sencilla y la antigua piedad se originó en las casas de los ricos. De ese modo, pastores y sacerdotes se incorporan al paisaje artístico de las villas. El estatus de riqueza y nobleza se elevaba por la posesión de obras de arte griego, originales si era posible.
En concreto, había mucha demanda de paneles exóticos pintados que después se exhibían en la sala de la villa dedicada al arte. Estos museos estaban considerados como la quinta esencia del lujo y la cultura de esas ricas mansiones. Aquellos que no tenían pinturas pintaban sus propias obras sobre los muros. Copias de muchas obras maestras de arte griego han llegado a nosotros a través de estos murales. En el año 79 después de Cristo, una erupción del Vesubio enterró las ciudades de Pompeya y Herculano. La vida en las villas era en principio un escape de la gran ciudad, Roma. Para los aristócratas constituían una liberación de la política y los negocios. Eran oasis de tranquilidad rural. El lujoso mundo privado aislaba de la realidad cotidiana. Aquí podían olvidarse todas las preocupaciones. En las grandes villas las paredes se adornaban con murales que reflejaban fantasías arquitectónicas de templos griegos y lujosos palacios. Estancias que despertaban la imaginación y eran capaces de trasladar a los habitantes de la casa a otro mundo. En las cornisas hay exvotos y máscaras. La gente no está aquí para ser vista. Solo las aves exóticas muestran que estamos cerca de un jardín. El enigmático fresco pictórico de una sala de la Villa del Misterio en Pompeya nos muestra el mundo de Baco y sus fieles. Mujeres y niños de la familia se entremezclan con las figuras míticas de los frescos. Imágenes de un festín dionisíaco y rituales místicos dominan sobre la realidad. Las figuras míticas se han introducido directamente en el mundo de los habitantes de la villa. El viejo sileno tocando la lira permanece próximo a la mujer en la mesa de sacrificio. Otro sileno está introduciendo a los niños en los secretos del oráculo del vino. Entre ellos está una mujer con su manto ondulado mientras huye de Dionisos, el dios de los borrachos, y sus misterios. Las grandes villas estaban situadas en medio de parques extensos. Muchos ciudadanos de clase media tenían también pequeños jardines. La casa romana se cerraba al exterior, sin embargo, pasillos y columnas abrían el camino a jardines interiores.
En una villa de la emperatriz Livia se encontró un recinto subterráneo cuyas paredes estaban adornadas con maravillosos murales de jardines. Un jardín de ensueño, donde florecían árboles exóticos, flores y faunos. Aves de gran colorido revoloteaban entre ellos. Un paraíso dibujado en miniatura donde el arte intenta usurpar la belleza a la naturaleza. En las volutas del techo aparecen fantasías bucólicas en finos relieves de estuco. Los contornos difuminados y la forma en que los edificios surgen de la niebla, poco más que siluetas, ponen de relieve las cualidades oníricas de estas proyecciones ideales. El anhelo de la vida sencilla y la antigua piedad se originó en las casas de los ricos. De ese modo, pastores y sacerdotes se incorporan al paisaje artístico de las villas. El estatus de riqueza y nobleza se elevaba por la posesión de obras de arte griego, originales si era posible. En concreto, había mucha demanda de paneles exóticos pintados que después se exhibían en la sala de la villa dedicada al arte. Estos museos estaban considerados como la quinta esencia del lujo y la cultura de esas ricas mansiones. Aquellos que no tenían pinturas pintaban sus propias obras sobre los muros. Copias de muchas obras maestras de arte griego han llegado a nosotros a través de estos murales. En el año 79 después de Cristo, una erupción del Vesubio enterró las ciudades de Pompeya y Herculano. A esta catástrofe debemos la conservación de una pequeña ciudad romana con todas las casas de sus ciudadanos, sus plazas y calles, tiendas y arcos de triunfo. Una lujosa residencia decorada justo antes de la erupción a la última moda es esta. Perteneció a los Betii, una familia de comerciantes. La decoración interior de la casa, como casi todas las casas de clase media, se diseñó según el modelo vigente entre la clase alta de Roma. Aquí, sin embargo, todo está más concentrado y denso. En las paredes está plasmado todo un tratado de mitología griega. Por supuesto, las colecciones de arte eran una condición sine qua non. 3 pinturas que representaban historias de amores trágicos fueron seleccionadas para el comedor. Por encima y entre los cuadros situados sobre un fondo rojo brillante, observamos una confusa proliferación de imágenes de construcciones arquitectónicas imaginarias.
En un retrato, Dédalo regala orgullosamente a Pasífae, que se ha enamorado de un toro, la vaca de madera encargada. En todas estas pinturas y fantasías arquitectónicas, la razón y las referencias inteligentes eran menos importantes que la variedad y la abundancia. El propietario de la casa tenía todas las habitaciones, con excepción de las de la servidumbre y la cocina, decoradas de esta forma. Toda persona con un mínimo de autoconsideración hacía lo mismo, incluso cuando su casa era diminuta. La cultura y el gusto eran componentes esenciales del prestigio burgués. La casa y también la tumba determinaban el respeto que merecía un ciudadano. El repertorio de cuadros y formas parece inacabable. Sin embargo, no hay ninguna referencia al mundo laboral, a los campesinos, los comerciantes y sus almacenes o los artesanos. Y cuando esto ocurre, como en la casa de los Betty, es en miniatura y reducido a un juego inofensivo y placentero. Y estas tareas estaban dirigidas a satisfacer la demanda de lujo, como aquí en esta pequeña fábrica de perfume. Dos figuras eróticas aprietan las cuñas de una prensa de aceite. Luego las esencias aromáticas se filtran y el perfume se introduce en botellas. Finalmente, una muestra de la fragancia del perfume se extiende sobre la mano de una cliente noble que aparece acompañada de su siervo. Otras escenas describen la manufactura textil, un orfebre y un comerciante de vinos. Las imágenes que muestran la venta de las mercancías y a los siervos de los nobles clientes son tan importantes aquí como aquellas que describen la producción de bienes. Querubines amorosos preparan afanosamente las telas con expresión solemne o permanecen ante el yunque y la fragua, a semejanza de los orfebres. Esta glorificación mitológica del trabajo revela gran parte del significado del arte en la vida del individuo. Los cuadros están pensados para hacer olvidar los deberes y obligaciones de la vida cotidiana. En los hogares de los ciudadanos, igual que en los juegos y fiestas, uno debía trasladarse a otro mundo rodeado de figuras de la mitología griega, obras de arte y otros objetos maravillosos. En esta búsqueda de felicidad y vida de placer, era el emperador quien se convertía en el ideal a seguir. Augusto todavía predicaba la austeridad de la antigua Roma, incluso durante su vida en la magnífica corte imperial. La Casa Dorada de Nerón se consideró como escandalosa, pero solo porque estaba situada en el corazón de Roma. Sin embargo, cuando Adriano edificó su gigantesca villa cerca de Tívoli, todo el imperio lo admiró. Aquí había suntuosos edificios de mármol con paseos techados, comedores, santuarios, cuartos de descanso, bibliotecas y también dos termas para servicio de todo el complejo. Todo estaba conectado por una red de comunicaciones subterránea para los siervos, de modo que los invitados no fuesen molestados por el ajetreado ir y venir de los esclavos. Los edificios se construyeron sobre complicados planos y con una orientación que los dotaba de vistas maravillosas. Sin embargo, no conducían a parques o jardines, sino a columnas majestuosas y ricas fachadas. Las fantasías arquitectónicas de las pinturas se hacían realidad aquí. El emperador, sin embargo, no vivía en este lujoso edificio de mármol. Se retiraba a una torre que estaba conectada a una villa en miniatura sobre una isla redonda. Un foso y una antesala de columnas formaban la coraza protectora alrededor de este retiro.
Las distintas salas de la villa recibían nombres de paisajes griegos. Por todos los sitios se encontraban copias de obras maestras clásicas famosas. Como esta Venus del Capitolio, cientos de estatuas, relieves, utensilios de mármol y preciosos mosaicos proceden de la villa Adriana. Todo el que visitaba al emperador se encontraba frente a un paisaje cultural único, una increíble concentración de civilización y arte griego. En la piscina alargada de Canopus, llamada así en recuerdo de una villa famosa cercana a Alejandría, se encuentran copias de las cariátides del Erecteion de la Acrópolis de Atenas. Aquí también servían de apoyo al entablamento. Están flanqueadas por estatuas helenísticas de gran belleza. Este arte era apreciado y entendido incluso por el pueblo llano. Todo tipo de utensilios, patas de mesa o empuñaduras de cuchillos estaban adornados con los mismos héroes mitológicos y dioses. La serie de estatuas de la Villa Adriana se limita a repetir los archiconocidos modelos. Las obras de arte individuales se consideraban y valoraban siempre en conexión con la arquitectura. Las estatuas en Canopus no miran al observador, se orientan hacia el agua. Su reflejo en ella pretende añadir atractivo. La cultura clásica era el caldo de cultivo de la vida cultural del imperio. Los romanos educados hablaban en griego cuando discutían problemas intelectuales. Era deber del arte asegurar que estos valores culturales se sostendrían siempre y en todas partes. Esto fomentó la práctica única en la tradición europea de la copia y reproducción constantes de los mismos modelos y formas. Constituía un ritual que evocaba y confirmaba la inmortalidad de la Edad de Oro. Esto condujo también a un estancamiento intelectual del que no se percataron los contemporáneos. A este cúmulo de factores debemos la supervivencia de las obras maestras de los escultores clásicos griegos. De cualquier forma, el arte romano ha tenido una profunda influencia en la tradición europea. No fue Grecia, sino Roma, la que inspiró el arte de la Europa post-antigua. Los artistas europeos y los arquitectos iban a adoptar y honrar el legado de las ruinas de Roma.